Impactante. Pastor pentecostal desafía la doctrina de la justificación católica y termina pidiendo perdón. Padre, yo estaba equivocado. Las palabras salieron entrecortadas, apenas audibles a través del micrófono. En la pantalla, 17,000 personas permanecían conectadas en total silencio. Los comentarios se habían detenido por completo. Algo sin precedentes acababa de ocurrir en una transmisión religiosa en vivo. Lo que había sucedido esa mañana del 8 de agosto de 2025 en San Cristóbal, Venezuela, cambiaría para siempre la vida del pastor Eduardo Ramírez y se convertiría en el video religioso más viral de la historia digital venezolana. Pero nadie podía imaginarlo cuando todo comenzó apenas 4 horas antes. Eran las 6 de la mañana en San Cristóbal, estado Táchira. El padre Luis Toro había llegado la noche anterior desde Caracas como parte de su gira nacional de conferencias apologéticas. En el Seminario Diocesano Santo Tomás de Aquino, donde se hospedaba, ya estaba despierto participando en las oraciones matutinas junto a los seminaristas. La capilla del seminario, con sus vitrales que filtraban la luz dorada del amanecer andino, proporcionaba el ambiente perfecto para la reflexión. Pero esa mañana, el padre Luis no podía concentrarse completamente en sus oraciones habituales. Su mente regresaba una y otra vez al mensaje que había recibido 2 días antes. Un pastor pentecostal de San Cristóbal lo había desafiado públicamente a un debate sobre la justificación por la fe. El video desafío se había vuelto viral en los círculos religiosos venezolanos, acumulando más de 100,000 visualizaciones en 72 horas. El pastor, Eduardo Ramírez, tenía una presencia carismática en redes sociales y había construido una reputación sólida convirtiendo católicos con argumentos bíblicos aparentemente irrefutables. Padre Luis Toro, había dicho Eduardo en su video, mirando directamente a la cámara con una confianza que impresionaba. Usted es reconocido como uno de los mejores apologetas católicos de América Latina. Si realmente cree que la Iglesia Católica enseña la verdad bíblica sobre la salvación, venga a San Cristóbal y demuéstrelo con las Escrituras. Mi iglesia está abierta, las cámaras están listas y miles de personas están esperando escuchar la verdad. El desafío había causado una revolución en las redes sociales religiosas. Los católicos bombardeaban los comentarios pidiendo que el padre aceptara para defender la fe, mientras que los evangélicos veían la oportunidad perfecta para que sus argumentos fueran validados públicamente por la derrota de uno de los apologetas católicos más respetados. Durante sus oraciones matutinas, el padre Luis reflexionaba sobre algo que lo había impactado profundamente al investigar sobre este pastor. Eduardo Ramírez no era un charlatán o un oportunista. Tenía formación teológica sólida, manejaba las Escrituras con destreza impresionante, y sus argumentos sobre la justificación habían logrado convencer a cientos de católicos durante años. Sus testimonios en video mostraban a personas que genuinamente creían haber encontrado la verdadera salvación después de abandonar la Iglesia Católica. Esto hacía el desafío mucho más complejo que los debates habituales con pastores menos preparados. A las 7 de la mañana, después de terminar sus oraciones y mientras desayunaba en silencio en el refectorio del seminario, el padre Luis tomó una decisión que cambiaría todo. Sabía que rechazar el desafío sería interpretado como cobardía o inseguridad doctrinal, pero aceptarlo significaba enfrentarse públicamente a uno de los adversarios más preparados que había encontrado en años. Sacó su teléfono, buscó un rincón tranquilo del seminario y grabó un video breve pero directo. Pastor Eduardo Ramírez, acepto su invitación. Estaré esta mañana para conversar sobre la justificación bíblica. Que el Espíritu Santo nos ayude a ambos a buscar la verdad por encima de nuestras posiciones personales. El video fue publicado a las 7:15 de la mañana en todas las redes sociales del padre Luis. A las 7:18, Eduardo Ramírez recibió la notificación mientras revisaba sus notas finales en su oficina pastoral de la Iglesia Pentecostal Nuevo Amanecer. Su corazón se aceleró inmediatamente. No podía creer lo que estaba viendo en la pantalla de su teléfono. El mismísimo padre Luis Toro había aceptado su desafío. Durante los siguientes minutos, Eduardo experimentó una avalancha de emociones contradictorias. Euforia porque finalmente tendría la oportunidad de exponer públicamente lo que él consideraba errores doctrinales católicos frente a una audiencia masiva. Nerviosismo porque sabía perfectamente que el padre Toro tenía una reputación formidable en debates teológicos. Y algo más profundo, algo inquietante que no podía identificar completamente. Una pequeña duda sobre si realmente tenía todas las respuestas que había proclamado durante años.
Pero esa duda fue rápidamente sepultada por décadas de convicciones. Eduardo había estudiado la justificación bíblica durante 20 años. Había convertido cientos de católicos con estos mismos argumentos. Conocía cada versículo relevante, cada aparente contradicción en la doctrina católica, cada pregunta que podía hacer para poner al sacerdote en una posición defensiva. A las 8 de la mañana, Eduardo respondió con un video propio. Acepto con alegría, Padre Toro. Transmisión en vivo a las 10 de la mañana en mi canal de YouTube y Facebook. Tema: ¿enseña realmente la Biblia la justificación católica? Que Dios bendiga este encuentro y que su verdad prevalezca. Ese video alcanzó 5,000 visualizaciones en los primeros 10 minutos. Las 2 horas siguientes fueron un torbellino de preparativos y expectativa. En toda Venezuela, las redes sociales religiosas hervían con la noticia del debate inminente. Los hashtags Debate religioso y Ofikim Padre Luis Toro comenzaron a ser tendencia en Twitter venezolano. El Padre Luis utilizó esas 2 horas para prepararse, pero no de la manera que Eduardo esperaba. En lugar de buscar argumentos defensivos o estrategias de debate, se dedicó a orar intensamente y a revisar textos patrísticos sobre la justificación. Su enfoque no era ganar una discusión, sino genuinamente buscar la manera más clara de explicar la posición católica. Eduardo, por su parte, repasó meticulosamente cada punto de su estrategia argumentativa. Tenía preparadas citas de Martín Lutero, referencias a los padres de la Iglesia que parecían contradecir la posición católica actual, y una serie de preguntas bíblicas que consideraba imposibles de responder satisfactoriamente desde la perspectiva católica. A las 9:45 de la mañana, ambos hombres estaban conectados a la plataforma de transmisión. La audiencia había crecido exponencialmente. Más de 12,000 personas esperaban el inicio del debate que prometía ser histórico. A las 10 en punto exacto, Eduardo activó la transmisión en vivo. Buenos días, hermanos de toda Venezuela y el mundo hispano. Soy Eduardo Ramírez, y esta mañana tendremos una conversación muy importante con el Padre Luis Toro sobre un tema que afecta la salvación eterna de millones de personas. ¿Qué enseña realmente la Biblia sobre la justificación? En la pantalla dividida, el Padre Luis apareció desde su ubicación en el seminario, con una sonrisa genuina y una serenidad que inmediatamente contrastó con la intensidad visible de Eduardo. Buenos días, Pastor Eduardo, y buenos días a todos los que nos acompañan esta mañana. Agradezco esta oportunidad de diálogo fraterno. Padre Luis, comenzó Eduardo con la confianza de quien ha preparado este momento durante años. Quiero comenzar con una pregunta directa que va al corazón del asunto. Según la doctrina católica, ¿qué papel juegan las obras en la salvación del alma? Era la pregunta perfecta para iniciar. Eduardo sabía que cualquier respuesta del sacerdote lo pondría inmediatamente en una posición vulnerable frente a los versículos paulinos sobre la salvación por gracia mediante la fe, pero la respuesta del Padre Luis fue completamente inesperada. Pastor Eduardo, antes de responder su pregunta, me gustaría hacerle una a usted. Cuando Pablo escribe en Efesios 2:8 que somos salvos por gracia mediante la fe y no por obras, ¿a qué obras específicas se está refiriendo? Eduardo parpadeó. Esa no era la dirección que había anticipado para la conversación. Bueno, respondió sintiéndose momentáneamente descolocado. Pablo claramente está hablando de cualquier obra humana que pretenda ganar la salvación. Interesante, dijo el Padre Luis con genuina curiosidad. Porque el contexto inmediato de ese pasaje habla específicamente de judíos y gentiles, de circuncisión, de la ley mosaica. Pablo está escribiendo a cristianos efesios que estaban siendo influenciados por judaizantes que insistían en que debían seguir las prescripciones de la ley judía para ser verdaderamente cristianos. ¿No le parece que cuando Pablo habla de obras en este contexto, se está refiriendo específicamente a las obras de la ley mosaica? Eduardo sintió que algo no estaba saliendo como había planeado. Había esperado una respuesta defensiva sobre las obras católicas, no una pregunta exegética que lo obligara a examinar el contexto histórico y literario del pasaje. Padre, insistió Eduardo, tratando de retomar el control. Pero en Romanos 4, Pablo dice claramente que Abraham fue justificado por fe y no por obras. Esto es universal, no se limita a la ley mosaica. Absolutamente correcto, respondió el Padre Luis inmediatamente, sorprendiendo otra vez a Eduardo con su acuerdo. Abraham fue justificado por fe. Pero dígame, pastor, ¿cuándo específicamente dice Pablo que Abraham fue justificado? Eduardo conocía el pasaje perfectamente, pero algo en la manera como el Padre Luis había hecho la pregunta lo hizo dudar. ¿Cuándo creyó en la promesa de Dios? Exacto. Romanos 4:3 cita. Génesis 15:6. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero aquí viene lo interesante, Pastor Eduardo. ¿En qué capítulo de Génesis encontramos la historia de Abraham ofreciendo a Isaac en sacrificio? Eduardo sintió un vacío en el estómago.
Sabía perfectamente dónde quería llegar el sacerdote. En Génesis 22, respondió con una voz que ya no sonaba tan segura. Correcto. Génesis 22. 7 capítulos después de que Abraham ya había sido declarado justo por su fe. Y ahora dígame, ¿qué dice Santiago 2:21 sobre ese mismo evento? Eduardo sabía exactamente qué decía Santiago 2:21 y por primera vez en años se sintió completamente sin respuesta. Santiago decía que Abraham fue justificado por obras cuando ofreció a Isaac sobre el altar. El silencio se extendió por varios segundos que parecieron eternos. 12,000 personas esperaban su respuesta, y Eduardo Ramírez, por primera vez en décadas de ministerio, no sabía qué decir. Lo que siguió cambiaría su vida para siempre. En esos segundos de silencio, Eduardo experimentó algo que jamás había vivido frente a una audiencia. Su mente, normalmente tan ágil para encontrar respuestas bíblicas, se había quedado completamente en blanco. Sabía que Santiago 2:21 efectivamente decía que Abraham fue justificado por obras, pero durante todos estos años había manejado ese versículo como una aparente contradicción, que se resolvía fácilmente diciendo que Santiago hablaba de una justificación diferente. Pero ahora, frente a la pregunta directa del padre Luis y con miles de personas esperando, esa respuesta automática no salía de su boca. Por primera vez se estaba dando cuenta de que tal vez nunca había entendido realmente la relación entre Pablo y Santiago. «Pastor Eduardo», la voz del padre Luis interrumpió gentilmente el silencio. ¿Está ahí? Sí, disculpe. Eduardo se recuperó, pero su voz ya no tenía la misma seguridad del inicio. Santiago habla de una justificación diferente. Una justificación ante los hombres, no ante Dios. Entiendo su respuesta, dijo el padre Luis con una paciencia que comenzaba a incomodar a Eduardo. Es la interpretación protestante tradicional. Pero permíteme preguntarle algo. ¿Dónde exactamente dice Santiago que está hablando de justificación ante los hombres? ¿Usa esa distinción en algún momento del texto? Eduardo volvió a revisar mentalmente el pasaje de Santiago. El apóstol no hacía esa distinción en ningún lugar. Simplemente decía que Abraham fue justificado por obras cuando ofreció a Isaac. Punto. Además, continuó el padre Luis, si Santiago estuviera hablando de justificación ante los hombres, ¿no sería extraño que use como ejemplo el sacrificio de Isaac? Ese evento ocurrió en privado, en una montaña solitaria. Abraham no estaba tratando de justificarse ante ningún observador humano. El único testigo fue Dios mismo. El argumento golpeó a Eduardo como un martillo. Durante años había repetido la explicación de la justificación ante los hombres sin jamás analizar si realmente tenía sentido en el contexto del sacrificio de Isaac. Era un evento completamente privado entre Abraham y Dios. Los comentarios en la transmisión comenzaron a reflejar la tensión del momento. Los seguidores de Eduardo notaban su incomodidad, mientras que los católicos expresaban asombro por la claridad de las explicaciones del padre Luis. Pero padre, Eduardo intentó reagruparse. Usted no puede negar que Pablo es absolutamente claro cuando dice que somos justificados por fe aparte de las obras de la ley. Por supuesto que no lo niego, respondió inmediatamente el padre Luis. Pablo es clarísimo en eso. Pero aquí está la pregunta clave, Pastor Eduardo. ¿Cuál es la diferencia entre las obras de la ley que Pablo rechaza y las obras que Santiago dice que justifican? Era otra pregunta que Eduardo jamás se había hecho de manera seria. Siempre había asumido que todas las obras eran iguales en términos de justificación. ¿Las obras de la ley?, explicó el padre Luis sin esperar respuesta. Son los rituales y prescripciones del Antiguo Testamento. Circuncisión, guardar el sábado, las leyes alimentarias, los sacrificios ceremoniales. Pablo rechaza categóricamente que estos rituales puedan justificar a alguien ante Dios. Pero Santiago habla de obras completamente diferentes. Dar de comer al hambriento, vestir al desnudo. Obedecer a Dios incluso cuando es costoso. ¿Ve la diferencia? Eduardo la veía, y esa era precisamente la razón de su creciente incomodidad. Nunca había analizado esa distinción de manera seria. Pero, insistió Eduardo aferrándose a su último argumento fuerte. Efesios 2:9 dice claramente, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso es universal, no se limita a las obras de la ley. Absolutamente correcto, dijo el padre Luis otra vez, y Eduardo comenzó a darse cuenta de que el sacerdote estaba de acuerdo con las escrituras en todo momento. Pero siga leyendo el versículo 10, pastor. Eduardo conocía Efesios 2:10, pero algo en el tono del padre Luis lo hizo dudar sobre si realmente lo había entendido. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Exacto, el padre Luis sonrió. Pablo dice que no somos salvos por obras,
Pero inmediatamente añade que somos salvos para obras. ¿No le parece significativo que Pablo, después de rechazar las obras como causa de salvación, inmediatamente las presenta como propósito de la salvación? La cabeza de Eduardo comenzó a dar vueltas. Durante años había predicado Efesios 2, 8 y 9 como una refutación completa de cualquier papel de las obras en la salvación, pero jamás había prestado atención seria al versículo 10 que hablaba de obras como el propósito divino para los salvados. Pastor Eduardo, la voz del Padre Luis se volvió más suave. ¿Puedo compartirle algo que tal vez le ayude a entender la posición católica? Eduardo asintió, aunque ya no estaba seguro de querer escuchar más. La Iglesia Católica enseña exactamente lo que dice Pablo. Somos salvos por gracia mediante la fe, no por obras. Esto es doctrina católica oficial desde el Concilio de Trento. Lo que añadimos es lo que Santiago enseña, que esa fe salvadora debe manifestarse en obras de amor. Porque una fe sin obras está muerta. Pero eso es justificación por obras, protestó Eduardo, aunque su protesta sonaba cada vez menos convincente. No, pastor. Es justificación por fe que produce obras. La diferencia es fundamental. Las obras no nos salvan, pero la fe que sí nos salva necesariamente produce obras. Si no las produce, Pablo mismo dice que es una fe muerta que no puede salvar a nadie. Eduardo se dio cuenta de que el Padre Luis había citado correctamente a Santiago sin atribuirle las palabras a Pablo, pero el argumento seguía siendo devastador. Permíteme darle un ejemplo, continuó el Padre Luis. Imagine un árbol de mango. El árbol no se convierte en mango porque produzca mangos. Es mango por naturaleza, y por eso produce mangos. Pero si nunca produce mangos, tenemos evidencia de que no es realmente un árbol de mango. De la misma manera, no somos salvos porque hagamos obras. Pero si somos realmente salvos, necesariamente haremos obras. La analogía era tan clara y bíblicamente sólida, que Eduardo se sintió completamente desarmado. Era exactamente lo que Jesús había enseñado. Por sus frutos los conoceréis. Los comentarios en la transmisión mostraban que la audiencia estaba captando completamente lo que estaba sucediendo. Muchos evangélicos comenzaron a expresar dudas sobre argumentos que habían considerado irrefutables, mientras que los católicos no podían contener su asombro por la claridad apologética del Padre Luis. Pero padre, Eduardo hizo un último intento desesperado. ¿Qué hay de Romanos 3, 28? Pablo dice que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley, repitió el Padre Luis enfatizando cada palabra. No sin obras en general. Pablo rechaza específicamente las obras de la ley mosaica, no las obras de caridad cristiana. Pero, Pastor Eduardo, el Padre Luis lo interrumpió gentilmente. ¿Puedo hacerle una pregunta personal? Eduardo sintió un escalofrío. No sabía hacia dónde iba esta pregunta, pero intuía que sería demoledora. Claro. ¿En su iglesia bautizan a las personas? Por supuesto. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué Jesús lo mandó? Porque es necesario para la salvación. Perfecto. Pero el bautismo es una obra, ¿no es cierto? Es algo que la persona hace. Eduardo sintió que el piso se abría bajo sus pies. Nunca había pensado en el bautismo como una obra en el sentido que él había estado atacando. También, continuó implacablemente el Padre Luis, supongo que en su iglesia enseñan que las personas deben arrepentirse para ser salvas. Sí, claro. Pero el arrepentimiento también es algo que la persona hace. Es una obra de la voluntad humana cooperando con la gracia divina. Eduardo se dio cuenta de que había estado aplicando un estándar completamente diferente a las doctrinas católicas versus las protestantes. Cuando los católicos hablaban de obras necesarias para la salvación, él las rechazaba como contrarias a la gracia. Pero cuando los protestantes hablaban de obras necesarias como el bautismo y el arrepentimiento, las aceptaba como obviamente bíblicas. Pastor Eduardo, la voz del Padre Luis se volvió profundamente compasiva. Creo que hemos estado luchando contra un malentendido. La Iglesia Católica no enseña que nos ganamos la salvación con nuestras obras. Enseña que la gracia de Dios, recibida por fe, transforma nuestros corazones de tal manera que naturalmente producimos obras de amor. Y esas obras, lejos de ser meritorias por sí mismas, son evidencia de que la gracia realmente está obrando en nosotros. El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo se dio cuenta de que durante 20 años había estado atacando una caricatura de la doctrina católica, no la doctrina real. Había construido su ministerio entero sobre refutar algo que la Iglesia Católica nunca había enseñado realmente. En la pantalla, los números de audiencia seguían subiendo. 15,000 personas ahora estaban conectadas, presenciando lo que claramente se estaba convirtiendo en un momento histórico de la apologética cristiana en Venezuela. Eduardo miró sus notas cuidadosamente preparadas. Todas sus preguntas demoledoras
Se basaban en la misma premisa falsa, que los católicos enseñaban justificación por obras meritoriosas. Pero si el padre Luis estaba diciendo la verdad sobre la doctrina católica oficial, entonces todos sus argumentos se volvían irrelevantes. Padre Luis, Eduardo habló con una voz notablemente más humilde. Necesito hacerle una pregunta honesta. ¿Me está diciendo que la Iglesia Católica enseña que somos salvos únicamente por la gracia de Dios, recibida por fe y no por nuestros méritos? Eso es exactamente lo que le estoy diciendo, Pastor Eduardo. Es la doctrina oficial católica desde hace más de 400 años. Eduardo sintió que algo fundamental se estaba desmoronando en su interior. No su fe en Cristo, sino su comprensión de las diferencias entre católicos y protestantes. El peso de esa revelación golpeó a Eduardo como un terremoto. Durante 2 décadas había construido su ministerio sobre la premisa de que los católicos enseñaban una salvación por obras meritorias. Había convertido cientos de personas con ese argumento. Había predicado miles de sermones atacando esa supuesta doctrina. Y ahora descubría que tal vez nunca había entendido realmente lo que la Iglesia Católica enseñaba. Padre Luis, Eduardo habló con una voz que temblaba ligeramente. Si lo que usted dice es cierto, entonces yo he estado. No pudo terminar la frase. La magnitud de lo que estaba realizando era demasiado abrumadora para expresarla en palabras frente a 15,000 personas que seguían la transmisión en tiempo real. Pastor Eduardo, la voz del padre Luis se volvió profundamente pastoral. Puedo imaginar lo que está sintiendo en este momento. Pero permítame preguntarle algo. ¿De dónde sacó usted la información sobre lo que enseña la Iglesia Católica? Era una pregunta simple, pero Eduardo se dio cuenta inmediatamente de que la respuesta era devastadora. Toda su información sobre doctrina católica venía de fuentes protestantes, libros escritos por excatólicos, seminarios evangélicos, sitios web apologéticos protestantes. Nunca había leído directamente un catecismo católico o documentos oficiales de la Iglesia. De fuentes secundarias, admitió Eduardo, sintiéndose cada vez más pequeño. Entiendo perfectamente, dijo el padre Luis sin un átomo de triunfalismo en su voz. Es completamente natural confiar en las fuentes de nuestra propia tradición. Pero, ¿no le parece que si vamos a criticar una doctrina, deberíamos primero asegurarnos de entenderla correctamente? Eduardo asintió, aunque sabía que esa pregunta exponía la metodología defectuosa que había usado durante años. Los comentarios en la transmisión mostraban que algo extraordinario estaba sucediendo. Muchos evangélicos expresaban shock por lo que estaban escuchando, mientras que algunos comenzaban a admitir que ellos también habían creído caricaturas sobre la doctrina católica. Pastor Eduardo, continuó el padre Luis, ¿me permitiría leerle algo del catecismo de la Iglesia Católica sobre la justificación? Eduardo sintió pánico. Sabía que una vez que el padre Luis citara fuentes oficiales católicas, sería imposible mantener sus argumentos tradicionales. Sí, respondió, porque rechazarse habría sido obviamente cobarde frente a miles de espectadores. El padre Luis abrió un documento en su computadora y leyó claramente: la justificación es la obra más excelente del amor de Dios. La justificación no es solo el perdón de los pecados, sino también la santificación y renovación del hombre interior. La justificación nos es otorgada por el mérito de la pasión de Cristo. Se nos comunica por el bautismo, sacramento de la fe, y nos conforma con la justicia de Dios que nos hace interiormente justos. Eduardo escuchó cada palabra con una mezcla de asombro y horror. No había nada ahí sobre ganar la salvación por obras meritorias. Todo se centraba en Cristo y su pasión. ¿Escuchó alguna referencia a ganar la salvación por nuestras obras?, preguntó gentilmente el padre Luis. No. Eduardo tuvo que admitir. Ahora permíteme leerle sobre las obras del mismo documento. Las obras buenas, realizadas con la ayuda de la gracia, aunque no pueden merecer la primera gracia de la justificación, merecen las gracias necesarias para la obtención de la vida eterna. Eduardo frunció el ceño. Eso sonaba más problemático. Padre, ahí dice que las obras merecen algo. ¿No es eso justificación por obras? Excelente pregunta, respondió el padre Luis. Pero note que dice claramente que las obras no pueden merecer la primera gracia de la justificación. Esa viene únicamente por la misericordia de Dios. Lo que las obras pueden merecer son gracias adicionales para perseverar en la vida cristiana. Es como un padre que le da a su hijo una herencia gratuita, pero luego recompensa las acciones responsables del hijo con privilegios adicionales. La analogía era devastadoramente clara. Eduardo se dio cuenta de que estaba ante una distinción teológica sofisticada que nunca había considerado. La diferencia entre la justificación inicial y el crecimiento en la gracia. Pero Pastor Eduardo, el padre Luis continuó,
Hay algo más importante que quiero compartirle. ¿Sabe qué es lo que realmente nos separa doctrinalmente? Eduardo estaba tan desmoralizado que casi no quería escuchar más, pero asintió. No es la justificación. En eso estamos fundamentalmente de acuerdo. Lo que realmente nos separa es la autoridad. Ustedes creen en la sola Escritura. Nosotros creemos en la Escritura interpretada por la Iglesia que Cristo fundó. Era cierto. Eduardo se dio cuenta de que había estado peleando la batalla equivocada durante años. ¿Puedo hacerle una pregunta sobre eso? Eduardo sorprendió a todos, incluso a sí mismo, haciendo una pregunta genuina en lugar de un ataque. Por supuesto. ¿Cómo pueden estar seguros de que la Iglesia Católica tiene la interpretación correcta de las Escrituras? Era una pregunta honesta, y el padre Luis la recibió como tal. Excelente pregunta, pastor. Permíteme responderle con otra pregunta. ¿Quién escribió el Nuevo Testamento? Los apóstoles y sus asociados. Correcto. ¿Y quién decidió qué libros pertenecían al canon del Nuevo Testamento? Eduardo sabía hacia dónde iba esta pregunta, y no le gustaba. La iglesia primitiva. Exactamente. La misma iglesia que escribió el Nuevo Testamento fue la que decidió qué libros pertenecían a él. ¿No le parece lógico que esa misma iglesia tuviera la autoridad para interpretarlo? Eduardo nunca había pensado en esa conexión de manera seria. Siempre había asumido que la Biblia era autointerpretativa. Pero ahora se daba cuenta de que alguien tuvo que decidir qué era Biblia en primer lugar. Pero padre, Eduardo intentó un contraargumento. Hay muchas interpretaciones católicas que parecen contradecir el sentido claro de la Escritura. ¿Como cuáles, por ejemplo? Eduardo se dio cuenta de que estaba en territorio peligroso otra vez. Todos los ejemplos que tenía en mente se basaban en las mismas fuentes secundarias que ya habían demostrado ser problemáticas. Bueno, como la oración a María. Sonrió el padre Luis. Otro malentendido común. Los católicos no oramos a María en el sentido de adoración. Le pedimos que interceda por nosotros exactamente como usted le pediría a un hermano de su iglesia que ore por usted. Pero María está muerta. Pastor Eduardo, ¿cree usted que los santos en el cielo están realmente muertos? Era otra pregunta que exponía una inconsistencia en el pensamiento de Eduardo. Él creía firmemente que los creyentes que mueren van inmediatamente al cielo y están más vivos que nunca. No, están vivos en Cristo. Exacto. Entonces, si están vivos y si la Biblia nos dice que oremos unos por otros, ¿por qué sería problemático pedirle a alguien en el cielo que ore por nosotros? Eduardo se sintió como si estuviera en arenas movedizas. Cada respuesta lo hundía más profundo. La audiencia había crecido a 17,000 personas. Los comentarios mostraban una mezcla de asombro, confusión y, en algunos casos, conversiones en tiempo real. Varios evangélicos admitían públicamente que nunca habían escuchado explicaciones católicas reales de sus doctrinas. Pastor Eduardo, la voz del padre Luis se volvió más seria. Puedo ver que está procesando mucha información nueva. Pero hay algo que necesito preguntarle directamente. Eduardo sintió otro escalofrío de aprehensión. Durante años, usted ha estado enseñando a las personas que la Iglesia Católica predica un evangelio falso. Pero si resulta que usted no entendía correctamente la doctrina católica, ¿qué significa eso para todas las personas que han dejado la Iglesia Católica basándose en sus enseñanzas? La pregunta golpeó a Eduardo como un puñetazo en el estómago. Inmediatamente comenzó a pensar en rostros específicos. María Elena, que había dejado la iglesia de su familia después de escuchar sus sermones sobre la justificación. Carlos, que había roto relaciones con sus padres católicos, porque Eduardo le había enseñado que estaban siguiendo un evangelio falso. Docenas, tal vez cientos de personas que habían tomado decisiones que fracturaron familias, basándose en información que ahora parecía ser incorrecta. Yo no sabía. Eduardo se quebró visiblemente. Pastor Eduardo, el padre Luis habló con una ternura que contrastaba profundamente con la dureza que Eduardo había esperado. No lo estoy acusando de mala fe. Sé que usted actuó con sinceridad basándose en lo que le habían enseñado, pero ahora que tiene nueva información, ¿qué vamos a hacer con ella? Era la pregunta crucial. Eduardo se dio cuenta de que estaba en un momento que definiría el resto de su vida y ministerio. Durante varios segundos que parecieron eternos, Eduardo luchó consigo mismo. Podía intentar salvar la cara, encontrar alguna manera de retractarse de la conversación sin admitir error. Podía terminar abruptamente la transmisión y después racionalizar lo que había sucedido. O podía hacer algo que muy pocos líderes religiosos tienen el valor de hacer públicamente: admitir que había estado equivocado. En esos momentos de silencio, algo extraordinario sucedió en el corazón de Eduardo Ramírez. Por primera vez en años, sintió al Espíritu Santo hablándole claramente, no confirmando sus prejuicios, sino convenciéndolo de pecado.
El pecado de haber dividido el cuerpo de Cristo basándose en malentendidos. El pecado de haber atacado a hermanos cristianos sin entender realmente sus creencias. El pecado del orgullo que lo había impedido investigar honestamente las doctrinas que criticaba. Padre Luis, Eduardo habló con una voz quebrada pero clara. Creo que he cometido un error terrible. El silencio digital fue total. 17,000 personas contenían la respiración. He estado enseñando contra doctrinas católicas sin entenderlas realmente. He causado división en el cuerpo de Cristo basándome en caricaturas y malentendidos. He herido a familias y he alejado a personas de su iglesia ancestral sin tener razones válidas para hacerlo. Las lágrimas comenzaron a fluir por el rostro de Eduardo y su voz se quebró completamente. Padre Luis, ante usted y ante todos los que nos están viendo, pido perdón. Perdón a la Iglesia Católica por mis ataques injustos. Perdón a las familias que he dividido con mis enseñanzas incorrectas. Y perdón a Dios por haber sembrado división en lugar de unidad. El momento fue tan poderoso que incluso el Padre Luis permaneció en silencio por varios segundos, claramente conmovido por la humildad y sinceridad del pastor. Los comentarios en la transmisión explotaron. Nunca antes en la historia de los debates religiosos en línea había ocurrido algo así. Un líder religioso reconociendo públicamente error fundamental y pidiendo perdón sin reservas. Pastor Eduardo, el Padre Luis habló con una voz llena de emoción. Su humildad en este momento es un testimonio del verdadero cristianismo. Tomó gran valor hacer lo que acaba de hacer. No, Eduardo negó con la cabeza. Tomó gran orgullo llegar a este punto. El valor habría sido investigar honestamente antes de atacar. Era un momento de gracia que trascendía las diferencias denominacionales. Dos hombres de Dios, de tradiciones diferentes, unidos en la búsqueda honesta de la verdad y en el amor mutuo por Cristo. ¿Qué va a hacer ahora?, preguntó suavemente el Padre Luis. Eduardo respiró profundo. Sabía que su respuesta cambiaría todo. Voy a estudiar. Voy a leer documentos católicos oficiales, no caricaturas protestantes. Voy a contactar a todas las personas que pueda recordar que dejaron la Iglesia Católica por mis enseñanzas, y voy a pedirles perdón personalmente. Y voy a dedicar el resto de mi ministerio a construir puentes en lugar de muros. La transmisión había durado ya 2 horas y media. Era casi mediodía en San Cristóbal, pero nadie parecía darse cuenta del tiempo. Lo que había comenzado como un debate se había convertido en algo mucho más poderoso. Un momento de reconciliación cristiana. Pastor Eduardo, dijo el Padre Luis, me gustaría invitarlo a almorzar conmigo hoy. No para convertirlo al catolicismo, sino para continuar esta conversación como hermanos cristianos que buscan la verdad. Acepto con gratitud, respondió Eduardo inmediatamente. Mientras terminaban la transmisión, los números finales mostraban casi 20,000 espectadores simultáneos, pero más importante que los números eran los corazones que habían sido tocados. Los comentarios mostraban evangélicos comprometiéndose a estudiar la doctrina católica de fuentes primarias, católicos agradeciendo por la defensa de su fe, y personas de ambas tradiciones expresando un nuevo deseo de unidad cristiana. Esa mañana del 8 de agosto de 2025 había comenzado con un pastor pentecostal confiado en que podía demoler públicamente la doctrina católica. Terminó con un hombre humilde reconociendo que había pasado décadas luchando contra molinos de viento y pidiendo perdón por las heridas que había causado en el proceso. Era exactamente mediodía cuando Eduardo Ramírez apagó las cámaras y se preparó para el almuerzo más importante de su vida ministerial. Pero antes de que pudiera levantarse de su silla, su teléfono comenzó a sonar insistentemente. Llamadas, mensajes de WhatsApp, notificaciones de redes sociales, todo explotó simultáneamente. La transmisión se había vuelto viral en tiempo real. Eduardo miró la pantalla de su teléfono con una mezcla de fascinación y terror. Tenía 43 llamadas perdidas en los últimos 10 minutos. Sus redes sociales mostraban miles de notificaciones. El hashtag #NIO o debate histórico ya era tendencia número 1 en Twitter Venezuela. Su primera llamada era de su esposa, Carmen. Eduardo, ¿qué acabas de hacer? La voz de Carmen no sonaba acusatoria, sino genuinamente preocupada. Carmen, Eduardo se dio cuenta de que no sabía cómo explicarle a su esposa que acababa de desmontar públicamente 20 años de su ministerio. Vi toda la transmisión, continuó Carmen, y Eduardo, estoy orgullosa de ti. Esas palabras lo golpearon como un rayo. No había esperado apoyo, especialmente no de su esposa, cuya familia había sido católica antes de convertirse al pentecostalismo. ¿Estás orgullosa?, preguntó confundido.
Eduardo, durante años he visto cómo te torturabas tratando de explicar las contradicciones en tus argumentos contra los católicos. He visto cómo evitabas ciertas preguntas de la congregación, porque en el fondo sabías que no tenías respuestas satisfactorias. Lo que acabas de hacer requirió más valor que cualquier sermón que hayas predicado. Eduardo sintió que las lágrimas volvían a sus ojos. Su esposa había visto lo que él mismo había negado durante años, que su guerra contra el catolicismo estaba construida sobre bases endebles. Carmen, ¿qué vamos a hacer? Todo nuestro ministerio. Eduardo. La voz de Carmen se volvió firme. Nuestro ministerio nunca fue atacar a otros cristianos. Nuestro ministerio es predicar a Cristo. Y lo que acabas de hacer es lo más parecido a Cristo que te he visto hacer en años. Después de colgar con Carmen, Eduardo se enfrentó a la avalancha de mensajes en su teléfono. Los primeros fueron de miembros de su congregación, y no todos eran positivos. Pastor Eduardo se volvió católico, escribió Rosa Mendoza, una de las líderes de su iglesia. Pastor, ese sacerdote lo manipuló. No se deje engañar, decía otro mensaje de Miguel Torres. Pero por cada mensaje negativo había 2 positivos. Personas agradeciendo su honestidad, ex-católicos reconociendo que tal vez habían tomado decisiones apresuradas, familias divididas expresando esperanza de reconciliación. El mensaje que más lo impactó vino de María Elena Castillo, la mujer que había dejado la Iglesia Católica 2 años antes después de escuchar sus sermones sobre la justificación. Pastor Eduardo, gracias por su honestidad esta mañana. Mi familia ha estado dividida desde que dejé la Iglesia Católica por sus enseñanzas. Mi madre no me habla. Mis hermanos me evitan, y todo por algo que ahora parece haber sido un malentendido. ¿Sería posible que habláramos? Eduardo sintió que su corazón se partía. María Elena era solo una de docenas de casos similares que conocía personalmente. Familias rotas por su guerra teológica mal informada. Mientras revisaba más mensajes, uno en particular captó su atención. Era de un número que no reconocía, con código de área de Caracas. Pastor Ramírez, soy el padre Alejandro Morales de la parroquia San José en Caracas. Vi su transmisión esta mañana y quería agradecerle. Tengo 3 familias en mi parroquia que se dividieron cuando algunos miembros se fueron a iglesias evangélicas después de escuchar sus videos. Después de lo que pasó hoy, ya me han contactado para iniciar conversaciones de reconciliación. Que Dios lo bendiga por su humildad. Eduardo se quedó mirando ese mensaje durante varios minutos. No había pensado en el impacto que su conversión pública tendría en situaciones específicas como esa. Su humildad no solo afectaba a su propia congregación, sino que estaba creando ondas de reconciliación por todo el país. Su reflexión fue interrumpida por una llamada del padre Luis Toro. Pastor Eduardo, ¿cómo se siente? Honestly, padre, como si hubiera sido atropellado por un camión. Eduardo rió nerviosamente, pero también como si hubiera respirado aire puro por primera vez en años. Entiendo perfectamente. ¿Sigue en pie nuestro almuerzo? Por supuesto. Pero padre, necesito preguntarle algo. ¿Qué hago ahora con mi congregación? Muchos de ellos se convirtieron del catolicismo basándose en mis enseñanzas. Algunos están molestos, otros confundidos. No sé cómo manejar esto. Pastor Eduardo, ¿puedo sugerirle algo? No trate de resolver todo hoy. Lo que acaba de hacer es monumental, pero los cambios reales toman tiempo. Su congregación necesita ver que su humildad es genuina y que no es una decisión emocional impulsiva. Era un consejo sabio. Eduardo se dio cuenta de que había estado pensando que tenía que cambiar todo inmediatamente, pero el padre Luis tenía razón. La credibilidad se construye con acciones consistentes a lo largo del tiempo. Padre, ¿puedo preguntarle algo personal? Claro. ¿Alguna vez ha dudado de sus propias creencias? ¿Ha tenido momentos donde pensó que tal vez estaba equivocado? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Pastor Eduardo, cualquier persona honesta que busca la verdad tiene momentos de duda. La diferencia está en qué hacemos con esas dudas. Podemos suprimirlas por miedo, o podemos investigarlas con humildad. Usted eligió la segunda opción esta mañana, y eso requiere más fe, no menos. Eduardo nunca había pensado en la duda de esa manera. Siempre había visto las dudas como amenazas a la fe, no como oportunidades para purificarla. Padre, hay algo más que necesito confesarle. ¿Qué es? Durante años he usado su nombre y su ministerio como ejemplo de lo que está mal con el catolicismo. He criticado específicamente sus métodos apologéticos, diciendo que confunden a las personas. Necesito pedirle perdón personal por eso también. Pastor Eduardo, la voz del padre Luis se llenó de emoción. Su perdón significa más para mí de lo que puede imaginar. Pero quiero que sepa que nunca lo tomé como algo personal. Sabía que usted actuaba desde la sinceridad, aunque basándose en información incorrecta.
¿Cómo puede ser tan gracioso con alguien que ha atacado su trabajo durante años? Porque eso es lo que Cristo haría. Y porque entiendo que ambos estamos del mismo lado. Queremos que las personas conozcan y amen a Jesús. Los métodos pueden ser diferentes, pero el corazón es el mismo. Después de colgar, Eduardo se sentó en silencio en su oficina pastoral. Las paredes estaban cubiertas con diplomas de seminarios protestantes, fotografías con líderes evangélicos y estantes llenos de libros anticatólicos. Por primera vez en años, todo eso le parecía extrañamente vacío. No que hubiera perdido la fe en Cristo o en el cristianismo protestante, sino que se daba cuenta de cuánta energía había desperdiciado en batallas teológicas basadas en malentendidos. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número internacional. Pastor Ramírez, soy el Dr. James Patterson de Dallas Theological Seminary. Vi su transmisión esta mañana. Eduardo sintió pánico. DTS era una de las instituciones teológicas protestantes más respetadas del mundo, y él había estudiado allí sus métodos apologéticos. Dr. Patterson. Pastor Ramírez quería llamarlo personalmente para agradecerle. Eduardo no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Agradecerme? Pastor. Durante años hemos luchado con el problema de que nuestros graduados atacan caricaturas católicas en lugar de doctrinas reales. Su honestidad esta mañana va a cambiar cómo enseñamos apologética aquí en el seminario. Vamos a usar su transmisión como caso de estudio sobre la importancia de entender correctamente las posiciones que criticamos. Eduardo se quedó sin palabras. Había esperado críticas de las instituciones protestantes, no agradecimientos. Dr. Patterson, ¿no está preocupado por el impacto que esto pueda tener en la apologética protestante? Al contrario, pastor. La apologética honesta siempre es más fuerte que la apologética basada en malentendidos. Si vamos a criticar doctrinas católicas, hagámoslo correctamente. Su humildad ha elevado el nivel del diálogo interdenominacional. Después de esa llamada, Eduardo se dio cuenta de algo extraordinario. Su momento de derrota pública estaba siendo visto por muchos como una victoria para la honestidad cristiana en general. Mientras caminaba hacia el lugar donde se encontraría con el padre Luis para almorzar, Eduardo reflexionó sobre las ironías de esa mañana. Había planeado demoler públicamente la doctrina católica, y en su lugar había descubierto que había estado atacando fantasmas. Había esperado validar años de ministerio anticatólico, y en su lugar había reconocido que necesitaba reeducarse completamente. Pero lo más extraño de todo era que se sentía más en paz de lo que había estado en años. El restaurante donde habían quedado de encontrarse estaba en el centro histórico de San Cristóbal, a pocas cuadras de la catedral. Eduardo llegó primero y se sentó en una mesa donde podía ver la antigua iglesia católica a través de la ventana. Por primera vez en décadas, al mirar esa catedral no sintió hostilidad o superioridad teológica. En su lugar, sintió algo que lo sorprendió. Curiosidad genuina. ¿Qué adoración ocurría allí? ¿Qué enseñaban realmente? ¿Cómo era la espiritualidad de las personas que asistían? Cuando el padre Luis llegó, Eduardo estaba profundamente pensativo. ¿En qué piensa?, preguntó el padre Luis mientras se sentaba. Padre, estaba mirando la catedral y me di cuenta de algo. Durante años he pasado por aquí y he sentido lástima por las personas que entran allí, pensando que estaban engañadas o perdidas. Pero ahora me pregunto cuántas de esas personas tienen una relación más profunda con Cristo de la que yo jamás imaginé. Es una reflexión hermosa, Pastor Eduardo. ¿Sabe qué es lo que más me gusta de lo que acaba de decir? ¿Qué? Que está dispuesto a ver con ojos nuevos. Esa es la esencia del arrepentimiento bíblico. Metanoia, cambio de mente. No just cambio de opinión, sino cambio de perspectiva completo. Mientras almorzaban, la conversación fluyó de manera natural entre temas teológicos profundos y anécdotas personales. Eduardo se sorprendió descubriendo que él y el padre Luis compartían pasiones similares: amor por las Escrituras, deseo de ver vidas transformadas por Cristo, preocupación por los pobres y marginados. Padre Luis, Eduardo dijo después de un rato, tengo una confesión que hacer. Dígame. Durante años he enseñado que los católicos no tienen una relación personal con Jesús, que solo tienen religión ritual. Pero escuchándolo hablar sobre su fe, es obviamente que usted tiene una relación con Cristo más profunda y personal que muchos protestantes que conozco. Gracias por su honestidad, Pastor Eduardo. Y permítame confesarle algo a usted también. ¿Qué? Durante años he visto a pastores protestantes como adversarios a ser refutados. Pero conversando con usted hoy, me doy cuenta de que muchos de ustedes son hermanos sinceros que aman a Cristo tanto como yo, solo que expresan esa fe de manera diferente.
Era un momento de gracia mutua que trascendía las barreras denominacionales. Padre Luis, ¿puedo preguntarle qué debería hacer ahora? Mi congregación está dividida, algunas familias están confundidas y honestamente no sé cuál debería ser mi próximo paso. Pastor Eduardo, permítame sugerirle algo. No haga cambios drásticos inmediatamente. Continúe pastoreando su iglesia, pero con la nueva perspectiva que ha ganado. Enfóquese en predicar a Cristo, no en atacar a otros cristianos. Y cuando surjan preguntas sobre catolicismo, sea honesto sobre lo que realmente enseñan. ¿No debería considerar unirme a la Iglesia Católica? La pregunta sorprendió al Padre Luis. Pastor Eduardo, su conversión esta mañana no fue al catolicismo, fue a la humildad y a la honestidad. Eso puede expresarse auténticamente dentro de cualquier denominación cristiana. Lo importante no es que se haga católico, sino que se convierta en un constructor de puentes en lugar de un divisor de familias. Era exactamente lo que Eduardo necesitaba escuchar. No tenía que abandonar su tradición protestante para corregir sus errores. Tenía que reformar su manera de relacionarse con otras tradiciones cristianas. Mientras terminaban el almuerzo, Eduardo se dio cuenta de que esa conversación había completado la transformación que había comenzado durante la transmisión matutina. Ya no era un guerrero teológico, se había convertido en un diplomático cristiano. El sol del mediodía brillaba intensamente sobre San Cristóbal cuando Eduardo y el Padre Luis se despidieron frente al restaurante. Era exactamente la 1 de la tarde del 8 de agosto de 2025, pero para Eduardo Ramírez era el comienzo de un ministerio completamente nuevo. La 1 de la tarde del 8 de agosto de 2025 encontró a Eduardo Ramírez caminando lentamente por las calles empedradas del centro histórico de San Cristóbal. Cada paso resonaba de manera diferente en su conciencia. Las mismas piedras que había pisado cientos de veces antes ahora parecían testigos de una transformación que él mismo apenas comenzaba a comprender completamente. Su teléfono vibraba constantemente en su bolsillo, pero por primera vez en años decidió ignorarlo. Necesitaba procesar en silencio lo que había ocurrido esa mañana antes de enfrentar más reacciones de la comunidad religiosa. Mientras caminaba, Eduardo se detuvo frente a una pequeña librería católica que siempre había evitado cuidadosamente. El letrero decía Librería San Pablo, y en el escaparate se exhibían títulos que durante décadas había considerado peligrosos o heréticos. Ahora, por primera vez, sintió curiosidad genuina. Un impulso que no pudo controlar lo llevó a empujar la puerta y entrar. El interior era más acogedor de lo que había imaginado. Estantes de madera llenos de libros religiosos, íconos católicos en las paredes y un aroma suave a incienso que no le resultó ofensivo como había esperado. Detrás del mostrador, una señora mayor lo miró con una sonrisa que se transformó inmediatamente en expresión de reconocimiento. ¿Usted es el pastor Eduardo Ramírez?, preguntó la mujer con una mezcla de curiosidad y cautela. Eduardo sintió pánico momentáneo. No había pensado en cómo reaccionaría la comunidad católica local a su presencia física después de lo ocurrido esa mañana. Sí, soy yo, respondió, preparándose para cualquier reacción negativa. La respuesta de la mujer lo sorprendió completamente. Pastor, quería agradecerle por lo que hizo esta mañana. Eduardo parpadeó confundido. ¿Agradecerme? Mi hijo dejó la Iglesia Católica hace 3 años después de ver sus videos en YouTube. Desde entonces no ha querido venir a misa con la familia. Dice que somos idólatras y que seguimos un evangelio falso. Después de ver su transmisión esta mañana, me llamó para decirme que quiere venir a almorzar el domingo y que tal vez había malentendido algunas cosas. Las palabras golpearon a Eduardo como puñetazos. Era el rostro humano y específico del daño que había causado con sus malentendidos teológicos. Señora, Eduardo no sabía qué decir. Mi nombre es Esperanza Valdés, dijo la mujer extendiéndole la mano, y no vengo a reclamarle nada, pastor. Vengo a agradecerle porque tuvo el valor de reconocer cuando estaba equivocado. Eso es muy raro hoy en día. Eduardo estrechó su mano sintiéndose al mismo tiempo humillado y sorprendido por la gracia de esta mujer. Señora Esperanza, ¿puedo preguntarle algo? Claro. ¿Cómo puede ser tan gentil conmigo después de lo que hice? Yo dividí su familia con mis enseñanzas incorrectas. Esperanza sonrió con una sabiduría que solo viene de años de sufrir con paciencia. Pastor Eduardo, todos cometemos errores. La diferencia está en qué hacemos cuando nos damos cuenta. Usted tuvo la humildad de rectificar públicamente. Eso merece respeto, no resentimiento. Eduardo se sintió abrumado por la magnanimidad de esta mujer. Durante años había atacado su fe, dividido su familia, y ella respondía con perdón y gratitud. Señora Esperanza, ¿hay algo que pueda hacer para ayudar con la situación de su hijo? Solo continúe siendo honesto, pastor. Mi hijo respeta mucho su opinión.
Si usted le explica que malentendió algunas cosas sobre el catolicismo, él lo escuchará. Eduardo asintió, pero una parte de él se preguntaba si tenía algún derecho moral a influir más en la vida de personas que ya había confundido una vez. Mientras conversaba con Esperanza, Eduardo notó que otros clientes habían entrado a la librería y lo miraban con curiosidad evidente. Algunos susurraban entre ellos, claramente reconociéndolo. Una joven se acercó tímidamente. «Disculpe, ¿es usted el pastor que debatió con el padre Luis esta mañana?» «Sí. Mi nombre es Gabriela. Soy estudiante de teología en la Universidad Católica Andrés Bello. Y quería decirle que lo que hizo esta mañana va a cambiar cómo estudiamos apologética interdenominacional». Eduardo se sintió confundido. «¿Cómo así? Pastor, durante años hemos estudiado las objeciones protestantes al catolicismo como si fueran ataques maliciosos o ignorantes, pero usted mostró esta mañana que muchas veces son malentendidos sinceros de personas que realmente buscan la verdad. Eso cambia completamente cómo debemos responder». Era una perspectiva que Eduardo no había considerado. Su humillación pública estaba siendo interpretada como una contribución positiva al diálogo interdenominacional. «Gabriela», Eduardo habló pensativamente, ¿puedo preguntarle algo como estudiante de teología? Por supuesto. ¿Ustedes estudian teología protestante de fuentes originales o de fuentes católicas? Gabriela se sonrojó ligeramente. Principalmente de fuentes católicas que explican el protestantismo. Entonces, ustedes cometen el mismo error que yo cometí, solo que al revés. La observación golpeó a Gabriela visiblemente. Eduardo acababa de exponer que el problema de malentendidos teológicos no era exclusivo del lado protestante. Tiene razón, admitió Gabriela. Tal vez deberíamos estudiar fuentes protestantes directas para entender realmente lo que creen. Eduardo se dio cuenta de que estaba teniendo la misma conversación desde ambos lados. La importancia de entender correctamente las posiciones que se discuten. Mientras seguía explorando la librería, Eduardo se detuvo frente a una sección de libros patrísticos. Nombres que había escuchado durante años pero nunca había leído directamente. San Agustín, San Juan Crisóstomo, San Jerónimo, los padres capadocios. Tomó un volumen de las Confesiones de San Agustín y lo abrió al azar. Sus ojos se posaron en una frase que lo impactó inmediatamente. «Tardé en amarte, hermosura tan antigua y tan nueva. Tardé en amarte». Eduardo había usado a San Agustín durante años para atacar doctrinas católicas, citando selectivamente pasajes sobre la gracia y la predestinación. Pero nunca había leído las confesiones completas, nunca había entendido el corazón pastoral y místico de este gigante de la fe cristiana. «¿Le interesa San Agustín?», preguntó Esperanza notando su fascinación con el libro. «Señora Esperanza, tengo que confesarle algo embarazoso. Durante años he citado a San Agustín para atacar doctrinas católicas, pero nunca he leído realmente sus obras completas. Eso no es embarazoso, pastor. Es honesto, y nunca es tarde para comenzar a leer a los padres de la Iglesia». Eduardo se dio cuenta de que tenía una oportunidad única. En lugar de continuar operando desde ignorancia parcial, podía realmente educarse sobre las fuentes históricas del cristianismo. «Señora Esperanza, ¿me recomendaría algunos libros para entender mejor la doctrina católica de fuentes originales?» Los ojos de Esperanza se iluminaron. «Por supuesto. Pero permítame preguntarle, ¿quiere entender para criticar mejor? ¿O quiere entender para comprender realmente?» Era una pregunta penetrante que Eduardo no había anticipado. «Quiero entender para comprender realmente», respondió después de un momento de reflexión honesta. Esperanza comenzó a seleccionar libros de diferentes estantes, el Catecismo de la Iglesia Católica, algunos documentos del Concilio Vaticano II, obras de padres de la Iglesia y algunas apologéticas católicas modernas. Estos libros le darán una comprensión sólida de lo que realmente enseña la Iglesia Católica, no lo que otros dicen que enseña. Eduardo miró la pila de libros. Durante años había evitado leer estas fuentes por miedo a ser contaminado por error doctrinal. Ahora se daba cuenta de lo absurdo de esa posición. ¿Cómo podía criticar algo que se negaba a entender correctamente? Mientras Esperanza empacaba los libros, Eduardo notó que más personas habían entrado a la librería. Algunos lo miraban con curiosidad, otros parecían estar tomando fotos discretamente con sus teléfonos. Un hombre mayor se acercó con determinación evidente. ¿Es usted Eduardo Ramírez? Sí. Mi nombre es Dr. Carlos Medina. Soy profesor de Historia Eclesiástica en el Seminario Mayor de San Cristóbal. Eduardo sintió nerviosismo inmediato. Un académico católico formal probablemente tendría opiniones fuertes sobre lo que había ocurrido esa mañana. Dr. Medina. Pastor Eduardo quería conocerlo personalmente para agradecerle. Otra reacción completamente inesperada.
¿Agradecerme? Pastor, durante 30 años he enseñado historia de las controversias teológicas. He visto countless casos de debates religiosos que generan más calor que luz, más división que comprensión. Lo que usted hizo esta mañana es extraordinario. Mostró que es posible cambiar de perspectiva cuando se presentan nuevas evidencias. Eduardo se sintió abrumado por el nivel de gracia que estaba recibiendo de la comunidad católica. Doctor Medina, no merezco tanto elogio. Simplemente reconocí que había estado equivocado. Precisamente por eso merece elogio, pastor. En el mundo académico y religioso, la humildad intelectual es extremadamente rara. La mayoría de las personas prefieren defender posiciones incorrectas antes que admitir error. El doctor Medina hizo una pausa y luego continuó con una pregunta inesperada. Pastor Eduardo, ¿me permitiría invitarlo a dar una conferencia en nuestro seminario? Eduardo casi se atragantó. ¿Una conferencia? ¿Sobre qué? Sobre la importancia de entender correctamente las posiciones que discutimos teológicamente. Sus estudiantes seminaristas necesitan escuchar de alguien que ha vivido las consecuencias de operar desde malentendidos. Eduardo no sabía si reír o llorar. Esa mañana había sido un pastor pentecostal tratando de demoler el catolicismo. Ahora un seminario católico lo invitaba a enseñar sobre metodología apologética. Doctor Medina, ¿no sería extraño que un pastor protestante hable en un seminario católico? Pastor Eduardo, la verdad no tiene denominación. Si usted tiene algo valioso que enseñar sobre honestidad intelectual y humildad teológica, nosotros queremos aprenderlo. Mientras Eduardo procesaba esta invitación surreal, su teléfono vibró con un mensaje que lo hizo detenerse completamente. Era de María Elena Castillo, la mujer que había dejado la Iglesia Católica por sus enseñanzas. Pastor Eduardo, acabo de hablar con mi madre por primera vez en 2 años. Vamos a almorzar mañana para hablar sobre todo lo que ha pasado. No sé si volveré a la Iglesia Católica, pero al menos vamos a intentar sanar nuestra relación familiar. Gracias por su honestidad. Eduardo mostró el mensaje al doctor Medina y a Esperanza. ¿Ve por qué su humildad es tan importante?, dijo el doctor. Medina, no se trata solo de teología académica. Se trata de familias reales, relaciones reales, heridas reales que pueden comenzar a sanar. Eduardo se sintió abrumado por el peso de responsabilidad que eso implicaba. Sus palabras no eran solo ejercicios intelectuales, tenían poder para dividir o unir familias reales. Mientras completaba su compra en la librería, Eduardo reflexionó sobre la ironía de su situación. Había entrado a esa librería católica por curiosidad impulsiva. Ahora salía con una pila de libros, una invitación a enseñar en un seminario católico, y una comprensión completamente nueva de su responsabilidad como líder religioso. Señora Esperanza, Eduardo dijo antes de salir, ¿puedo pedirle un favor? Claro. Cuando hable con su hijo, ¿podría decirle que estoy disponible si quiere hablar conmigo directamente? No para convencerlo de nada, sino para pedirle perdón personalmente y para aclarar cualquier confusión que haya causado. Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas. Pastor Eduardo, eso significaría mucho para él y para mí. Eduardo salió de la librería cargando más que libros. Llevaba consigo una nueva comprensión de su papel como pastor. No como guerrero teológico, sino como sanador de divisiones cristianas. Eran las 2 de la tarde cuando Eduardo finalmente regresó a su iglesia. En el estacionamiento encontró varios carros que reconoció. Miembros de su junta directiva que evidentemente lo habían estado esperando. Eduardo respiró profundo. Sabía que la conversación que estaba a punto de tener sería crucial para determinar el futuro de su ministerio. Entró a su oficina para encontrar 5 miembros de la junta directiva esperándolo con expresiones que variaban desde preocupación hasta confusión total. Pastor Eduardo, comenzó Roberto Silva, el presidente de la junta. Necesitamos hablar sobre lo que pasó esta mañana. Eduardo se sentó y miró a cada uno de los hombres que habían confiado en su liderazgo durante años. Lo sé. Y sé que tienen preguntas. ¿Pastor?, dijo Miguel Torres. ¿Se ha vuelto católico? Era la pregunta que Eduardo había esperado, pero ahora tenía una respuesta clara. No, Miguel. Sigo siendo protestante en mis convicciones fundamentales. Lo que cambió es mi comprensión de la doctrina católica y mi metodología para discutir diferencias teológicas. Pero, pastor, insistió Rosa Mendoza, usted pidió perdón públicamente por enseñar contra el catolicismo. ¿Eso significa que todo lo que nos ha enseñado estaba equivocado? Eduardo había reflexionado sobre esta pregunta durante el almuerzo con el padre Luis. Rosa, no todo estaba equivocado.
Mi amor por Cristo, mi compromiso con las Escrituras, mi deseo de ver vidas transformadas, todo eso sigue siendo válido. Lo que estaba equivocado era mi comprensión de lo que realmente enseñan los católicos y mi actitud divisiva hacia otros cristianos. ¿Pero seguiremos siendo una iglesia protestante?, preguntó ansiosamente Roberto. Absolutamente. Pero seremos una iglesia protestante que construye puentes en lugar de muros, que busca entender antes de criticar, y que reconoce a los católicos como hermanos cristianos con quienes tenemos diferencias, no como enemigos a ser derrotados. La conversación continuó durante más de una hora. Eduardo explicó pacientemente los malentendidos específicos que había descubierto, compartió su nueva comprensión de la doctrina católica real y describió su visión para un ministerio más unificador. No todos quedaron convencidos inmediatamente. Miguel Torres expresó preocupación de que Eduardo estuviera siendo manipulado por astucia católica. Rosa Mendoza temía que la congregación se confundiera si el pastor cambiaba posiciones teológicas tan dramáticamente. Pero Roberto Silva, después de escuchar toda la explicación, hizo un comentario que sorprendió a todos. Eduardo, he sido cristiano durante 40 años, y una cosa he aprendido: el Espíritu Santo nos guía hacia la verdad, no nos aleja de ella. Si lo que has descubierto es verdad, entonces debemos tener el valor de aceptarla, incluso si significa reconocer errores pasados. La reunión terminó sin resoluciones definitivas, pero con un acuerdo de continuar orando y estudiando juntos. Eduardo se comprometió a no hacer cambios drásticos sin consultar con la Junta, y la Junta se comprometió a estudiar honestamente las nuevas perspectivas que Eduardo había presentado. Cuando finalmente se quedó solo en su oficina, Eduardo se sentó en silencio y reflexionó sobre las extraordinarias 12 horas que habían transcurrido desde que despertó esa mañana. A las 6 de la mañana había sido un pastor pentecostal confiado en que podía demoler públicamente la doctrina católica. A las 2 de la tarde era un hombre humilde que había reconocido décadas de malentendos, había recibido perdón inesperado de la comunidad católica y había comenzado un proceso de reeducación teológica que cambiaría para siempre su ministerio. Su teléfono mostró un mensaje final que completó perfectamente esa extraordinaria jornada. Era del padre Luis Toro. Pastor Eduardo, gracias por ser un ejemplo de humildad cristiana. Estaré orando por usted mientras navega este tiempo de transición. Recuerde, lo que hizo hoy no fue una derrota, fue una victoria de la verdad sobre el orgullo. Que Dios lo bendiga. Eduardo miró por la ventana de su oficina. El sol de la tarde comenzaba a descender sobre las montañas de San Cristóbal, pintando el cielo con los mismos tonos dorados que había visto al amanecer. Pero él ya no era el mismo hombre que había presenciado ese amanecer. La transformación estaba completa. Eduardo Ramírez había comenzado el día como un guerrero teológico, y lo terminaba como un embajador de reconciliación cristiana. Eran exactamente las 3 de la tarde del 8 de agosto de 2025, y Eduardo Ramírez cerraba el capítulo más importante de su vida ministerial, no con victoria o derrota, sino con la paz que viene de finalmente encontrar la verdad.